de Abraham heredar y recibir la tierra de Canaán, después de muchos años, después de siglos, llegan a la tierra prometida. Moisés, el gran líder del pueblo, muere ya de anciano, y Josué recibe la tarea de liderar al pueblo y de terminar esta conquista. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Por eso es que el libro se llama Josué, porque trata del liderazgo y cómo por medio de Josué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, por fin entró en la tierra prometida y la conquistó. Y llegamos al capítulo 21, donde Josué ya está viejo, está anciano, y Dios le dice ya que antes de que él parta, se encargue de repartir la tierra a todas las tribus. Eran 12 las tribus de Israel. Entonces Josué la reparte toda la tierra a las 12 tribus. Cada una de las tribus recibe su heredad, su herencia en esa tierra prometida. Y es en eso donde llegamos al capítulo 21. Y vamos a ver que este capítulo tiene como un tema principal la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Pero ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Es muy interesante. Dios es fiel a través de su pueblo. Ese es el tema. Dios es fiel a través de su pueblo. O, otra forma de decirlo, es que el pueblo de Dios es el instrumento para ejecutar, para demostrar, para poner por práctica la fidelidad de Dios. Lo vamos a ver. Pero antes de seguir, te pido que me acompañes en esta oración. Padre de misericordia y de fidelidad, te ruego que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti para la gloria del precioso nombre de Jesús y para la edificación y bendición de cada uno de nuestros espíritus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces llegamos a este capítulo que tiene que ver con las ciudades que le fueron repartidas a los levitas o a la tribu de Leví. Ya recordando nuevamente, son 12 las tribus de Israel, pero de las 12, una tribu no recibió tierra. Esa fue la tribu de Leví. ¿Por qué es que ellos no recibieron tierras, una heredad de tierra? Porque Dios mismo lo había dicho, ellos tenían una herencia diferente. Esta tribu de los levitas fue apartada por Dios, por orden de Dios, para su servicio. Esta tribu fue seleccionada para que de esta tribu surgieran los sacerdotes y los levitas. Ellos estaban dedicados exclusivamente al servicio de Dios en el tabernáculo, más tarde templo. Entonces ellos no iban a recibir, no iban a ser propietarios de tierras, sino que ellos iban a recibir el servicio a Dios como su herencia. Era su privilegio, su regalo, estar delante de la presencia de Dios. A diferencia de las otras tribus, esa fue la herencia especial que ellos recibieron. Entonces, llegamos a este capítulo. Josué ha terminado de repartir la tierra. Han pasado 500 años desde que Dios se lo prometió a Abraham. Y en los versos 1 al 8 vemos que estas ciudades levitas son repartidas. ¿Saben cuánto tiempo le tomó entre que Dios hizo la promesa a Abraham de que iban a recibir esta tierra? Pasaron 500 años hasta que Josué entró a la tierra. ¿Saben cuánto tiempo le tomó a Josué desde que entró a la tierra hasta este punto de repartir y conquistar la gran mayoría de esta tierra? Le tomaron 7 años. 7 años. En 7 años, los israelitas ganaron cada una de las batallas. Excepción, claro está, con la única excepción de la batalla de Jai, si recordamos, donde por su pecado los israelitas perdieron la batalla. Pero aún ahí, después de que hubo un arrepentimiento, después de que se solucionó ese problema, ellos fueron nuevamente y vencieron a los de Jai. Entonces, esta es una victoria aplastante. Josué conduce al pueblo a la victoria y todas las tribus reciben esta tierra prometida, excepto, como les decía, la tribu de Leví, porque Dios mismo había dicho que los levitas eran de él.
Él dice, los levitas son míos, están a mi servicio. Entonces esta tribu de los levitas estaban consagrados a Dios. Para ellos su herencia no era un pedazo de tierra, su herencia era Dios. Y Dios debía ser suficiente para los levitas. Ellos no iban a ser propietarios de tierras. Ellos eran la propiedad de Dios. Y debían aprender a vivir confiando en que Dios les iba a proteger, no les iba a dejar desamparados. Pero aquí hay un tema muy práctico. Por muy espiritual que los levitas hayan sido y hayan dicho, amén, Señor, recibiremos tu servicio como mi herencia, eso les deja con el tema de que igual tienen familias, igual tienen animales, necesitan vivir en algún lugar. Es por eso que ellos recordaron la promesa de Dios. Dios había hecho una promesa a esta tribu de que ellos iban a ser alojados, iban a recibir ciudades dentro de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces lo que vemos en estos versículos de nuestro capítulo es de que los jefes de las familias de los levitas fueron donde Josué, donde el sumo sacerdote y donde los demás líderes de las otras tribus y le recordaron lo que Dios había ordenado a Moisés. Eso está en los versos 1 y 2. Ellos les dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades para vivir, porque necesitamos vivir en algún lado, ¿no es cierto? Ellos no están reclamando, no están demandando, están recordando una promesa. Y la respuesta que recibieron fue positiva. Josué, fiel como él era, cumplió lo que había prometido Moisés. Y ordenó, escucha bien esto, que cada tribu, cada una de las 12 tribus, entregue 4 ciudades con sus terrenos. En nuestra versión dice sus ejidos. Los ejidos son los terrenos para los animales, son terrenos, pasturas, terreno con pasto. Entonces Josué ordenó que cada tribu entregue 4 ciudades con terrenos verdes para sus ganados, para los levitas y sus familias. Esto quiere decir que la tribu de los levitas recibieron al final un total de, ¿cuántos serían? ¿4 por 12? Harto. Sacando el ábaco. 48. Muy bien, muy bien. 48. Nomás que hay alguien bueno en matemáticas en la congregación. Qué bueno. Gracias, porque yo no podía sacar el cálculo. 48 ciudades para los levitas. Y el relato de este capítulo se concentra en eso, básicamente. En cómo se repartieron estas ciudades. Es muy interesante. Leví, que es el fundador de esta tribu, había tenido 3 hijos. Los 3 hijos de Leví se llamaban Gersón, Coat y Merari. Los que buscan nombres para sus hijos, nombres bíblicos, aquí están Gersón, Coat o Merari. Entonces eran las 3 grandes familias de la tribu de Leví. Y lo que vemos en nuestra Biblia es esta repartición a estas 3 familias. En los versos 9 al 26, está las familias de Coat, a quienes se les entregaron 23 ciudades. Luego, en los versos 27 al 33, vemos las familias de Gersón, a quienes se les dieron 13 ciudades. Y finalmente, en los versos 34 al 42, las familias de Merari, a quienes se les dieron 12 ciudades. Si hacen la suma, están las 48 ciudades, todas distribuidas por toda la tierra prometida. Ese es el pasaje. Ahora, ¿cuál es el punto de este pasaje? Este pasaje está mostrando que el pueblo de Dios, los que recibieron la tierra, fueron fieles, proveyendo para la tribu de Leví que no iba a recibir tierra. Dios diseñó que fuera así. Él quería que los levitas tuvieran presencia en cada una de las 12 tribus. Y este es el segundo punto importante. Tenía que haber ciudades de levitas en cada tribu. 4 estaba haciendo 3. 4 ciudades. Era para ver si estaban atentos. 4 ciudades de levitas en cada una de las tribus. ¿Cuáles eran las funciones de los levitas? ¿Por qué Dios quería que hubieran ciudades levíticas
viviendo en medio de las otras tribus. Ya sabemos, por cultura general creo, por cultura canuta más que nada, que los levitas tenían una función ritual, ¿no es cierto? Ellos estaban a cargo de todo lo que es administrar, cuidar, mantener el mobiliario, todos los elementos del tabernáculo, de transportar el arca. Entonces, cuando hablamos de levitas nos imaginamos a estos sacerdotes que están transportando, que están limpiando, armando y desarmando. Pero es muy interesante que este ministerio levítico, además de ese lado práctico, de ese lado ritual, tenía otra función muy importante. He puesto aquí en la pantalla cuáles eran las funciones o el servicio o el ministerio. La palabra ministerio quiere decir servicio. El ministerio de los levitas se puede dividir en estos dos grandes puntos. Un ministerio sacerdotal litúrgico y un ministerio teológico pedagógico. Ese no es muy conocido, pero era igual de importante. En el lado litúrgico, ellos tenían que mantener, cuidar, manipular los utensilios sagrados. Ningún otro israelita podía tocar los utensilios sagrados, solo los levitas. Ellos además asistían, presidían los sacrificios y los ritos. Y los levitas dentro de los levitas, eran los sacerdotes. Pero además de esas cosas litúrgicas, rituales, ellos se dedicaban a enseñar. Estaban a cargo de mantener la historia de su pueblo y la historia de Dios, la historia de los orígenes de este pueblo. Y para ello, ¿cómo lo hacían? Mediante relatos. Ellos relataban las historias de Israel y de Dios al pueblo. Eran profesores de historia. Tus colegas, Nina. Profesores de historia. Se sentaban, como hoy día los modernos cuentacuentos, que están leyendo historias a los niños. Lo mismo hacían los levitas, solo que en vez de contarles cuentos, les contaban la historia de Dios para su pueblo. Así mantenían la cultura, la historia, la herencia histórica, religiosa, cultural de su pueblo. Pero además de eso, los levitas debían enseñar los principios éticos y morales de la ley. Ellos debían estudiar la ley, estudiar profundamente la palabra de Dios, por lo tanto estar informados. Cuando se presentaba un problema ético, moral, el pueblo podía acudir a los levitas. Y ellos orientaban, asesoraban, aconsejaban. Entonces ellos enseñaban la ley, los mandamientos. Pero no solamente los enseñaban, sino que también ayudaban a que se pongan en práctica. O sea que además de ser maestros, profesores, eran consejeros y orientadores. Y además de eso, eran predicadores. Se dedicaban a explicar la palabra de Dios, a anunciar la palabra de Dios. Entonces te das cuenta, las ciudades levíticas eran verdaderos faros de teología, de enseñanza, de orientación, de historia, de cultura, de educación dentro de las 12 tribus. Por eso es que Dios ordenó que los levitas no estén confinados a un espacio territorial que fuera de ellos, sino que fueran recibidos por cada una de las 12 tribus. Porque en las ciudades de estos levitas es donde estaba la enseñanza bíblica, donde la gente podía ir y buscar sabiduría, dirección para la vida, donde se predicaba la palabra de Dios, además de hacer todos los rituales y las liturgias. Estos levitas eran verdaderos maestros, teólogos, consejeros y predicadores. Noten lo que Dios está diseñando al formar a su pueblo así. Les da un espacio para que puedan vivir y desarrollarse cada tribu. Y dentro de ese espacio les pone seminarios. Eso es lo que eran las ciudades levíticas. 4 seminarios teológicos que al mismo tiempo funcionaban como universidades. Es fantástico. Por eso es que el capítulo termina con estos últimos versos, con una declaración poderosa de fe. Ya cuando los levitas reciben estas ciudades, el verso 43 dice que Dios
fue fiel con todas sus promesas. Ya se está cumpliendo, Dios está cumpliendo todo lo que prometió a sus antepasados. Y en el verso 44 se proclama que por fin ahora pueden descansar, que Dios le dará la victoria sobre sus enemigos. Y esto igual es muy sorprendente, este verso es muy sorprendente, porque en la práctica, si recordamos bien, todavía les quedaban muchas tierras que conquistar. Todavía habían enemigos rodeándolos. Todavía habían batallas que librarse. Pero Dios en este verso dice que ya les dio reposo, ya les dio victoria. Ninguno de sus enemigos pudo presentarles batalla. Se está cantando victoria antes de que termine la guerra. Y déjenme decirles, Dios es el único que puede hacer eso. Porque cualquier general militar de cualquier ejército hoy día que cante victoria antes de conquistar a todas las fuerzas enemigas está loco o es un idiota. ¿No es cierto? Cualquier general militar, cantar victoria antes de derrotar a tus enemigos no es buena idea. A menos de que estés completamente convencido y seguro de que los vas a vencer. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí. Dios está seguro y su pueblo puede estar seguro. Este verso está expresando lo mismo. ¿Te has dado cuenta que tú y yo hacemos cada domingo aquí? Porque la iglesia cada domingo canta victoria. ¿Te has dado cuenta? Por medio de los credos, por medio de nuestra liturgia, por medio de las canciones, por medio de nuestras oraciones. ¿Qué es lo que decimos cada domingo? Confesamos que Dios ha vencido al diablo, que Dios ha vencido al pecado, que Dios ha vencido a la muerte. Pero volvemos en la semana a luchar contra nuestro pecado, contra el pecado de los demás, contra las tentaciones. Y todavía nosotros nos enfermamos, todavía estamos luchando contra la debilidad física. Pero igual cantamos victoria cada domingo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios sí puede cumplir sus promesas. Porque en Dios tenemos la certeza, la seguridad de que este cantar de la victoria no es una ilusión. No somos idiotas, no somos tontos. Estamos confiando en el único que es capaz de cumplir lo que promete. Él prometió que la victoria sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la enfermedad y la muerte es total. Y aunque todavía no lo experimentemos en su plenitud, nosotros podemos confiar y vivir por fe, en esperanza. Y es esta fidelidad que en estos versos se proclama para el pueblo de Israel. Dios les asegura que ellos tendrán la victoria. Y finalmente el verso 45 es una de las declaraciones más hermosas de fe en el Antiguo Testamento. Y creo yo en la Biblia. Mira lo que dice el verso 45. No faltó una sola de todas las promesas que el Señor le había hecho a la casa de Israel. Todas ellas se cumplieron. Dios es fiel. Dios es fiel. Este verso me recuerda a otro que Jesús dijo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Cristo, tú y yo tenemos la garantía de que las promesas de Dios se van a cumplir, porque Jesús es el sí y el amén de las promesas de Dios. ¿Qué nos enseña entonces este pasaje? El tema es la fidelidad de Dios. De principio a fin. Dios es fiel. Fue fiel con Josué, fue fiel con su pueblo, recibieron la tierra, fue fiel con los levitas, recibieron las ciudades. Y el capítulo termina con esta declaración bellísima. Dios fue fiel a todas sus promesas. ¿Cuál es la enseñanza para el pueblo de Dios? Los israelitas fueron los encargados de ejecutar la promesa de Dios para los levitas. Dios fue fiel a proveerles esas ciudades, pero esa fidelidad demandó que cada una de las tribus renuncie a terrenos, a ciudades enteras dentro de su propiedad para cedérsela a los levitas. Este es un mensaje que está en todas las Escrituras. El pueblo de Dios está llamado
a demostrar, a vivir y a practicar la fidelidad de Dios para los demás. Si los israelitas se hubieran portado egoístas y no hubieran querido dar estas ciudades a los levitas hubieran dicho, Dios no fue fiel. Dios no nos entregó la tierra, no nos entregó las ciudades. Entonces era muy importante que cada una de las tribus pudiera entregar. La Biblia dice que los cristianos estamos llamados a preocuparnos de las necesidades de los demás, especialmente de la obra del Evangelio. Este principio que vemos aquí en las ciudades de los levitas se ve también en el Nuevo Testamento, donde cada creyente contribuye de lo que Dios le ha dado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros también, quizás no territorios, pero sí nos ha dado un trabajo, nos ha dado posesiones, nos ha dado inteligencia, nos ha dado dones, una profesión. Y dentro de lo que tenemos, somos responsables de proveer, de dar también en fidelidad para el ministerio. Esa es una gran lección en este pasaje. Hoy día no tenemos un sistema como en el antiguo Israel, no tenemos levitas, no tenemos sacerdotes, no tenemos un templo, no hacemos sacrificios, pero sí tenemos estos aspectos que se han mantenido a lo largo de la historia. Un lugar donde nos reunimos para orar, un lugar donde nos reunimos para leer la palabra. No hay levitas, pero sí tenemos. El Nuevo Testamento llama a hombres para ser pastores maestros, quienes están encargados de enseñar y ministrar las Escrituras, enseñar la palabra de Dios. Y toda la congregación sirve a Dios en espacios, en momentos que requieren el aporte de todos nosotros, que requieren el compromiso y el trabajo de todos nosotros. Es muy importante el principio de generosidad aquí. En el Antiguo Testamento, los israelitas debían dar el 10% de todas sus posesiones para sostener a los levitas. Ese 10% se le llegó a conocer como el diezmo. La iglesia cristiana, hay un cambio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento ya no se habla de diezmo. ¿Cuánto fue lo que dieron los cristianos? Los primeros cristianos, en el libro de Hechos, vemos que no dieron el 10%, dieron el 100%. El 100%. Entonces uno lleva la pregunta, ¿cuánto debería dar un anglicano chileno hoy día al Señor? Yo puedo tomarme de este versículo y decirles, hermanos, ya. No se asusten, no se asusten. Este verso es descriptivo, no prescriptivo. Ya hablamos antes de estas palabras. Descriptivo quiere decir que está describiendo algo que pasó. Pasó que el Señor inspiró a estos creyentes a ser generosos al punto de dar el 100%, todo lo que tenían. Pero no está siendo prescriptivo, no está ordenando, no está diciendo, por lo tanto, de aquí en adelante, ustedes, los cristianos, tienen que dar el 100%. No hay una orden. Así que pueden respirar tranquilos, no les vamos a pedir el 100%. Pero la pregunta es, ¿existe un mandato, un verso prescriptivo del Nuevo Testamento que diga cuánto debe dar el creyente del Nuevo Testamento? Sí. ¿Lo quieren ver? No, dijo. 2 Corintios 9, 6 a 7. Recuerden esto. El que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe, ahí está la orden, debe dar según lo que se lo haya propuesto en su corazón. Y no debe dar con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. Y Pablo nos recuerda más adelante en el verso 11 que Dios es bueno y generoso y Él nos provee todo. ¿Para qué? Él nos provee todo para que seamos enriquecidos para toda generosidad. Entonces, ¿cuál es el mandato? El cristiano debe dar, el cristiano anglicano chileno debe dar cualquier cantidad – siempre y cuando sea con gozo y con generosidad.
Creo que entre el 10 y el 100% hay que encontrar ahí un porcentaje adecuado. El punto es con generosidad. Y aquí quiero decir algo también que creo que es importante mencionarlo. Yo quiero dar gracias a Dios porque creo que en nuestra iglesia tenemos un buen sistema de administración. Pues si no lo sabías, en la iglesia anglicana, los pastores no podemos tocar los dineros que llegan. No tenemos decisión sobre cómo se gastan esos dineros. En las iglesias nuestras se elige un grupo de hermanos dentro de la misma congregación, elegidos por la congregación mediante un voto en una asamblea anual. Este grupo de hermanos y hermanas se llama el concilio. Entonces, este concilio, junto con el pastor, administran todas las finanzas, todo lo que ingresa a la iglesia. Tenemos una cuenta corriente que es contabilizada mensualmente por nuestro tesorero y todo gasto es aprobado por el concilio. Y de todo lo que se recibe, de todo lo que se gasta, se da informes completos y detallados a toda la congregación. Cualquier miembro puede acercarse a nuestro tesorero o a un miembro del concilio y decir, quiero saber cuánta plata entró hoy día, este mes, y en qué se gastó. Y no va a haber ningún reparo en dar esa información. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a administrar estos recursos que recibimos con generosidad, a ser sabios con eso. Y eso también da tranquilidad para que la iglesia pueda ser generosa y aportar con fidelidad. Porque este es un tema muy álgido. Porque a lo largo de la historia se han dado muchos abusos dentro de iglesias con este tipo de mensaje y enseñanza. Porque es verdad, la palabra nos llama, nos ordena a ser generosos, a aportar. Pero eso no quiere decir que los pastores nos aprovechemos de eso para enriquecernos, para lucrar y vivir a costa del pueblo. Así que, ojo. La segunda lección, bueno, eso es un tema. Pero hay otra lección más profunda, creo yo, en este pasaje. Y es el ministerio de enseñanza. La labor de los levitas no eran meramente rituales ni litúrgicos. Ellos estaban a cargo de enseñar, de enseñar. Dios quería que hubieran 4 ciudades, 4 faros de enseñanza en cada tribu. Y eso nos debe llevar a preguntarnos, ¿cuán importante para nosotros la enseñanza bíblica? ¿Cuán importante es la palabra de Dios estudiar? Hermanos, debemos como iglesia anhelar y orar que Dios levante más pastores, más líderes en la palabra. Debemos siempre velar que lo que se habla desde este púlpito sea bíblico. No importa si es el pastor que les está hablando ahora u otro que llegase a venir, la congregación debe velar que todo lo que se diga aquí sea bíblico, de la palabra de Dios, y no provenga nada más que de la palabra de Dios. Oremos por hombres y mujeres capacitados en el servicio de la enseñanza. Oremos por nuestros líderes de la escuela dominical, que están a cargo de enseñar la palabra de Dios a nuestros niños. Oremos por sus padres, que son los principales responsables de enseñar la Biblia en sus casas. Oremos por más predicadores. Oremos por nuestro seminario teológico, por aquellos que están estudiando. ¿Sabes tú que hay un grupito que está estudiando el CAT, el Certificado Anglicano de Teología? Partimos hace poco. Oremos por este grupo que se está preparando en un estudio formal de la palabra de Dios. Oremos que nuestra iglesia, escuche bien esto, nunca se desvíe de la sana doctrina. Es tan importante y es tan fácil alejarse de la predicación bíblica. Que Dios guarde la sana doctrina en medio nuestro. Amén. Debemos tener en alta estima el ministerio de la enseñanza. Debemos tener en alta estima el ministerio de la enseñanza. Y eso va desde la enseñanza que se provee en la iglesia hasta la enseñanza que se da en nuestros hogares. ¿Cuánta importancia le damos nosotros a la lectura bíblica en nuestros hogares? Hermanos, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Lo necesitamos. Si Dios proveyó 4 ciudades por tribu, es como decir 4 seminarios teológicos, 4 universidades para una región. ¿Cuántos seminarios teológicos anglicanos tenemos en Concepción? 0.
Qué bacán sería, ¿no es cierto?, que tuviéramos nuestro propio seminario teológico anglicano en Concepción. Sería espectacular. Oremos. Esa es la meta. Crecer en el ministerio de la palabra, en la formación. Quiero terminar este mensaje animándoles a cada uno de ustedes, especialmente, a confiar en Dios. Dios es fiel. Él les va a guardar. Él les va a proveer. Él les va a preservar en fidelidad. Y en medida que Dios es fiel, seamos también nosotros fieles. Fieles con su ministerio, fieles con la lectura y la oración y el estudio de la palabra. Amén. Seamos fieles. Aprovechen cuanto estudio bíblico haya, aprovechenlo. Reuniones de oración que hay, aprovechenlo. Si quieres todavía inscribirte al CAT, todavía hay tiempo. Puedes hacerlo. Pero tengamos en alta estima el ministerio de la palabra. Oremos.